descuidé los primeros años de él. Yo tuve una infancia solitaria, creo. Me da gusto sentirme superado. Estamos presentando la verdadera historia. Primer plano. Un viejo tema del cantante y compositor Cat Stevens, Father and Son, nos presenta un dramático diálogo entre un padre que no entiende bien los problemas que tiene su hijo y el joven, que busca su propio camino lejos del nido familiar. Todas las veces que lloré guardándome todo lo que sabía en el interior, eso duele, pero es más doloroso olvidarlo, señala el joven en esta canción. Acá comienza la verdadera historia de la difícil relación entre Antonio Neme y su hijo, José Antonio. Él es una vieja leyenda del periodismo de los 80 y su hijo, una de las figuras más importantes de la televisión chilena en la actualidad. Dos mundos paralelos y distintos que, sin embargo, siempre estarán unidos por su sangre y por su apellido. Corría el año 1981 cuando Verónica Abud trajo al mundo a su hijo José Jorge Antonio, hijo de periodista. El curioso niño pasó más de una jornada en el trabajo de su padre, corriendo y dibujando en el departamento de prensa y los pasillos de Canal 13. Así lo recuerda Pepe Martínez, un avesado productor, amigo de su padre y quien fue testigo de las primeras maldades de José cuando pequeño. Y los fines de semana, su papá, Antonio, llevaba a su hijo al canal para acompañarlo en las coberturas que hacía. Él se quedaba siempre en el departamento, en la sala de redacción. Y José Antonio en una oportunidad le pasó un lápiz plumón negro, tinta negra, que nosotros usamos para la pizarra que se llama de designar las notas en el pasillo. Nos dimos cuenta solamente que cuando los escritorios y abrigo de periodistas estaban todos manchados con este plumón. Lo había rayado porque fue la entretención haciendo dibujos. Comenzó haciendo dibujos con un papel que le pasó el papá. Pero cuando nos dimos cuenta ya era tarde, tenía los escritorios con rayas de este plumón negro. Y yo hacía unas maldades terribles y era muy maldadoso. Y tengo buenos recuerdos de Canal 13 y fue mi primera aproximación con un medio y era muy niño y era muy soñador, era muy fantasioso. Hice un casting para Marrón Glacé que no quedé. Antonio Neme fue un destacado periodista que desarrolló casi toda su carrera en el entonces Canal del Angelito. 25 años de viajes al extranjero, coberturas por desastres naturales y también por eventos deportivos como mundiales y olimpiadas marcaron no tan solo la vida profesional de Neme, sino que también la de su familia, a causa de sus extensas ausencias en el hogar. Así se crió José Antonio, muy apegado a su madre y con un sentimiento que él siempre ha reconocido le provocó mucha tristeza y traumas de niñez. Me cuesta demostrar afecto, soy súper reservado con los afectos, con el contacto físico. No soy muy bueno para eso, ni con mi familia. A lo mejor experimenté tanto dolor en algún momento de mi vida que uno se va protegiendo también de alguna manera. Y vas tomando distancia de lo que crees que te hace daño, ves en el otro una amenaza. Yo también me hago una revisión, ¿cachai? No soy soberbio ante eso. Me da miedo que me dejen. Me da miedo como que me ofrezcan cariño y me lo retiren sin ni una explicación. Y debe ser de algún trauma infantil, ¿no? No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste, niño, será mañana. Pasó el tiempo y mientras Antonio Neme continuaba con su carrera en Canal 13, su hijo ya adolescente y tras terminar el colegio, decidió abandonar el hogar familiar. Mucho se ha hablado sobre cómo fue la ocasión en que José Antonio le contó de su homosexualidad a sus padres y cuál fue la reacción de Antonio Neme en ese momento. El conductor de Mega señala que solo lo escucharon y se fueron. Una visión distinta a la de su progenitor. Nosotros ya suponíamos, venga para atrás. Aquí está su padre que lo va a apoyar siempre. Siempre lo va a tener a su lado. Y en las peores crisis de él, ahí estuvo el papá. Pero entonces, ¿y entonces qué descuidaste? Descuidé los primeros años de él.
¿Por qué? Porque tú sabes, cuando yo me caso, y tú alguna vez fuiste a la casa de mi suegra, viví 3, 4 años en la casa de mi suegra. Sí, sí, Ya. sí. Entonces, como yo viajaba tanto, yo llegaba y no me veía parte del equipo. Entonces, mi tiempo con José Antonio era Muy poco. malo y poco. Declaraciones que descartan el rumor que siempre circuló sobre la salida de José Antonio de su casa. Conversamos con el conductor de Mega sobre las declaraciones de su padre. Nos dice que los traumas ya están superados y que aunque no tiene una relación de cercanía con él, lo quiere y lo respeta. Yo no tengo ni un tema pendiente con mi papá, ninguno. Tengo una relación de respeto, de cariño, no es cercana, pero hemos construido un vínculo cordial con el tiempo y yo tuve una infancia solitaria, creo, él lo deja claro en la exposición, pero entiendo que fueron por razones profesionales y por darnos una vida con comodidades, que pudiéramos estudiar, salir adelante, así que yo lo terminé de comprender y uno desde la madurez también se hace cargo de su propia historia. Soy un agradecido y me hago cargo y solucioné mis temas y destrabé mis conflictos y no le pasé la cuenta a nadie más porque finalmente esta es mi vida y soy yo el que tiene que resolver. Costó, pero finalmente se dio, nos dice Karen Dongenweiler, su compañera, respecto a esa caparazón que hasta hace poco tenía José Antonio con sus traumas del pasado. Hoy es un José que se deja querer y no ese esquivo compañero de hace algunos años. En el caso del José, yo, por ejemplo, te lo cuento ahí como en el tema vivencial o mi propia experiencia. Siento que en algún momento le dije como... le pedí como, no sé si permiso, pero le dije, déjame quererte, déjame abrazarte, déjame darte un beso sí, y como que de repente fue como ya, y bajó esa como defensa o esa barrera y me ha dejado quererlo. Siempre se ha mantenido el cariño, pero como ahora te diría yo que claro, es lo más estrecho porque estamos todo el día juntos, entonces siento que él sí tiene esa como barrera, pero algo pasa en algún momento que baja esa defensa o esa guardia que tiene y que uno puede ir un poquito más allá. La aceptación propia y la de los demás a veces cuesta, y mucho. Nos comenta Javier Fernández, quien tuvo que vivir el mismo proceso que José Antonio Neme con sus padres cuando les confidenció su homosexualidad. Para nosotros los gays, yo soy de un poco la misma generación de José Antonio, fue muy difícil salir del closet porque los papás lo veían como una cruz, como que era algo terrible. Yo salí a la misma edad de José Antonio, como a los 18, 19, fue bien brutal, bien violento y las reacciones siempre eran negativas, malas, había rechazo. Después, claro, obviamente ellos lo trataban de entender, había mucha ignorancia, estamos hablando hace 30 años atrás, o sea, ya vamos a tener casi 50, yo tengo 48, el José igual, entonces es bien heavy que él después de 30 años tampoco haga una autocrítica como padre, decir quizás yo estaba mal, no conocía el mundo gay, tenía prejuicio, me costó, pero digo, oye, no piensen que lo íbamos a echar de la casa, como que eso encontré que no era como, lo encontré, no sé, poco empático con su hijo. Estamos presentando la verdadera historia. Primer plano. Pero quisimos saber más de Antonio Neme, este retirado periodista que recordemos también tuvo su pasado por la política. Fue concejal por la comuna de Maipú, donde tuvo que enfrentar una dura imputación por estar ligado al denominado caso Basura, siendo sentenciado en 2017 por el delito de cohecho. Otro escándalo en que se vio involucrado Antonio Neme fue por su supuesta responsabilidad en la reventa de entradas en Francia 98, mientras cubría el Mundial de Fútbol para Canal 13. Una acusación que en definitiva le costó la salida de la estación de Inés Mateo Rejola. Sí, fue muy triste lo que a él le ocurrió. Y más triste fue que después quedó fuera del circuito televisivo de la abierta, o sea, no tuvo más oportunidades. Sí, es cierto, él mismo reconoce que se equivocó, pero
pero tal vez yo creo que habría sido lindo que hubiese tenido una oportunidad de redimirse. Fue un temazo porque en aquella época, como te decía, se empezó a correr la voz entre los otros medios de comunicación que un periodista estaba vendiendo entradas y se indicaban a Antonio Neme como aquel que estaba vendiendo la entrada al público, y el público también te decía, oye, ¿sabes qué? Nos están vendiendo la entrada súper cara, ¿qué pasó? Y aquí acá, y uno no estaba al tanto. Yo hace como 3 semanas hablé con Antonio y él me dijo que estaba muy molesto con Harvey McNichol, que prácticamente le había cortado su carrera, que él jamás llevó entradas para vender, lo que sí llevó unas entradas que compró acá para vendérsela, o sea, porque un amigo se las pidió y se la había entregado al amigo, por supuesto, porque se la había comprado, pero ese amigo nunca apareció y esas fueron las razones que tuvo que vender en la entrada para no perder la plata. Me llega la entrada, ¿qué así con la nueva? ¿Y por qué? ¿Pero no las podías devolver? No pensé en eso, yo ya estaba viajando, ¿qué iba a ir de nuevo? Entonces las llevé y las vendí al mismo precio. ¿Y a dónde las vendiste? ¿En la calle? En la calle, no en Chano. ¿Y a quién se las vendiste? A hincha. ¿Chileno? Sí. ¿Quién te sapió? No sé, voy a hacer. ¿Vos? No, si yo no supe, pues. Ya. Eso es todo. Como una persona de carácter fuerte, frontal y competitiva. Así lo recuerda uno de sus colegas que vivió junto a él reporteos y coberturas deportivas por el mundo. Hablamos de Fernando Solabarrieta. Cuando yo empiezo a reportear, me tocaba reportear compitiendo con él. Y había que competir con Toño Neme. Era muy bravo la competencia en aquella época entre TVN y Canal 13. Y Toño era de los mejores reporteros que había. Y en el ámbito deportivo también. Era impresionante. O sea, llevarle ritmo, adelantarse a él, ganarle con una primicia, era muy difícil. Entonces, para mí fue siempre un referente. Existe una personalidad muy fuerte, muy decir esto lo hice yo, pero conmigo tuvo una delicadeza o gentileza de poder siempre conversar los puntos de vista, siempre conversar los problemas y cómo poder hacer una mejor cobertura. Siempre estuvo sobre esto, sobre su personalidad, sobre la mía, el poder hacer un muy buen trabajo para el canal. Como periodista, yo creo que es un tipo que igual aprendió las mañas que aprenden todos los periodistas, más allá de lo que se aprende en la universidad. Un tipo que muy personal, muy solo, y pienso que como periodista era acucioso, de verdad era acucioso, y en esos tiempos también Canal 13 la llevaba, entonces también tenía ahí un respaldo atrás que era la institución. Y seguramente usted se preguntará por qué no hemos entrevistado a Antonio Neme padre. Bueno, les cuento que tomamos contacto con él y que incluso en un primer momento se mostró dispuesto a conversar con Primer Plano, pero luego se excusó de participar de esta nota. Dicen que el tiempo cura todo y que a pesar de todas las deudas y cuentas pendientes que nos deja la vida, a los padres y a los hijos se les perdona todo. Nos queremos quedar con estas impresiones de Antonio Neme. Me da gusto, me da placer que haya un periodista tan preparado, tan valiente, tan culto, tan atrevido, que no importa nada, si quieren me echan y me voy, chao. ¿Me entendí? Eso me da orgullo, y me da gusto sentirme superado. Y con esta reflexión de José Antonio. A nadie le enseñan a ser papá. Yo no soy papá, pero me imagino que nadie tiene un manual y cada uno con las herramientas que tiene hace lo que puede. Y creo que también con el tiempo uno tiene que lograr entender a sus padres con todos sus aciertos y desaciertos, porque son seres humanos, no superhéroes, digamos. Estamos presentando La Verdadera Historia. Primer Plano. Hola viejo, dime cómo estás. Los años pasan, no hemos vuelto a hablar. Solo el tiempo nos dirá si este padre y su hijo estarán nuevamente juntos y de la mano al interior de un canal de televisión. Así como así. Venga, batalla. Aquí está su padre que lo va a apoyar siempre. Siempre lo va a tener a su lado. Y en las peores crisis de él, ahí estuvo el papá. Entonces, ¿y tú qué descuidaste? Descuidé los primeros años de él.
¿Por qué? Porque tú sabes, cuando yo me caso, y tú alguna vez fuiste a la casa de mi suegra, viví 3, 4 años en la casa de mi suegra. Así sí, Ya. sí. Entonces, como yo viajaba tanto, yo llegaba y no me veía parte del equipo. Entonces, mi tiempo con José Antonio era malo y poco. Me lleven a entrar, que así con la nuestra. ¿Y por qué? Pero no las podías devolver? No pensé en eso, yo ya estaba viajando, que iba a ir de nuevo. Entonces las llevé y las vendí al mismo precio. ¿Y a dónde las vendiste? ¿En la calle? En la calle, no en Chano. ¿Y a quién se las vendiste? A hincha. ¿Chileno? Sí. ¿Quién te sapió? No sé, voy a hacer. ¿Vos? No, si yo no supe, pues. Ya. Eso es todo. Me da gusto, me da placer que haya un periodista tan preparado, tan valiente, tan culto, tan atrevido, que no le importa nada. Si quieren me echan y me voy, chao. ¿Me entendí? Eso me da orgullo, bro. Y me da gusto sentirme superado. ¿Qué habrá pensado Mauricio Israel cuando Antonio Neme hablaba del orgullo que siente por su hijo? Porque no creo que haya un peor escenario para ir a hablar de paternidad que ese. O hay que ser muy carerraja. O tal vez el mejor de los escenarios, porque ¿qué te puede contrapreguntar una persona como él? Y de venta entras trucha. Y de venta entras trucha, bueno. Bueno, esas malas prácticas no se han acabado, ya no las hace él, pero siguen. Sergio, ¿qué te parece esta historia de vida de José Antonio, que él la ha contado parceladamente, pero que aquí se vuelve a poner arriba de la mesa por esta entrevista que le da el padre? Es increíble porque pareciera, no quiero ser autorreferente, pero afortunadamente lo que me pasó a mí con mi padre fue completamente distinto. Sergio Marabolo era mi papá. ¿Tú saliste del closet? Sergio Marabolí, periodista. Pero es que te digo, fallece. ¿Saliste del closet? No. Fallece y yo soy periodista también, entonces está la comparación, el mismo nombre, lo mismo. Pero afortunadamente yo no viví eso. Pero sí, mi padre falleció y era de la misma generación de José Antonio Neme, padre, digamos. Encuentro notable el mea culpa. Tarde. ¿Cuál mea culpa? O sea, yo veo una suerte de mea culpa de parte del papá de José. Yo creo que es una mentira. Que no tuvo calidad. Sí, o sea, yo lo veo como un mea culpa, a lo mejor buscado por él, tratar de arreglar algo, porque finalmente está hablando de uno de los animadores número 1 en la televisión. Pero más allá de eso, yo creo que lo que hay acá, lo que me cuenta el entorno de los amigos de mi padre, que eran del lado deportivo, eran la misma generación de padre José Antonio de Neme, es que él, lo que me cuentan, lo digo con mucha responsabilidad, está reporteado, digamos, que en cierta manera, más allá de que contaban que era de los periodistas más tacaños, que puede ser una anécdota, digamos, del mundo deportivo, junto con dos periodistas muy famosos que también eran muy tacaños de la misma generación. Percuro. Toño Quintero. Que de cierta Mauricio manera, Israel tampoco es muy generoso que a él le hacía mucho ruido la condición de su hijo por el solo hecho de trabajar en un canal 13, que era el canal católico, el canal del Angelito. Y eso se le contó o le comentó a alguno de sus pares, digamos, del mundo periodístico, y creo que por ahí va un poco la cosa. Ahora, la infancia es lo que apela José Antonio hijo, digamos. Claro. Yo creo que también algo tiene que ver un poco con un régimen dictatorial donde la condición era bastante cuestionada en esa época. Y ausente también. A mí me pasa que viendo las imágenes del papá, habla de su hijo como que fuera una persona que no es familiar de él, que es como alguien como un alumno que triunfó en la vida, que en el fondo rompió los esquemas, digamos, para lo que él esperaba como a su hijo, digamos. Triunfó, pero habla de él como alguien, por supuesto con mucho orgullo, pero no desde ese orgullo paternal de decir, mi hijo lo hizo y está triunfando, uno de los mejores periodistas. ¿Tú sabes dónde más gráfico se vuelve pero eso? es muy ajeno. En el relato de José Antonio, cuando dice al minuto que supuestamente sale del closet y habla con el papá, que el papá se acerca, va y le hace así. Y le da la mano. Claro. Le da la mano, o sea, no le da la mano, es como... Pero la versión del papá en ese que lo minuto lo convierte en una otredad. Está fuera de... Lo que pasa es que, pero sí, está bien, yo te respeto, creo que la Fran pero le da la mano. No, independiente de eso, a ver, pongámonos, estamos hablando de los años 90, ¿ya? José Antonio tiene 48 años, un poco menor que yo, y claro, en ciertas familias seguía siendo complicado. Acordémonos de ese Canal 13, donde Raquel Argandoña dijo, voy a tener hijos sin librete, se fue cascando. Bueno, en general eran las mujeres a las que echaban, ¿no? Sí. Los hombres se podían mandar cualquier tipo de comentario. Sin embargo, me da la sensación
de que él va a contar algo que nadie le preguntó, volviendo al tema de Paribet, tratando de corregir algo que no es corregible porque ya pasó. Tenía su agenda. Y como muy bien lo dice José Antonio, yo ya asumí que mi vida son mis circunstancias y uno no puede estar toda la vida culpando a los padres de las decisiones que toma de adulto, ¿no? Yo les quiero contar que José Antonio Nema hasta hoy día en la mañana, él creía que su papá venía para acá. Sí. No te puedo creer. O sea, yo fui porque efectivamente él iba a venir. Entiendo que fue la mamá de José Antonio. José Antonio, mi hijo, no sabía que su papá... hasta hoy día en la mañana él pensaba que su papá venía. Yo le conté que su papá no venía. O sea, ellos no hablan. Y les puedo contar una cosa que es bien graciosa para que vean la clase de persona que es José Antonio. Me dice, pero encima de todo, me dice, ustedes arman el contenido de un programa de televisión para que él vaya y a último momento no va. O sea, incluso está enojado como periodista de que nosotros hayamos hecho esta nota. No haya embarrado, que no haya Y cagado. su papá se haya bajado a último minuto. Pancha, tú que está en todo su derecho, por supuesto, si aquí no le ponemos la pistola en la cabeza a nadie para venir. Bueno, yo estuve ayer con el José y lo primero que le pregunté si su papá le había preguntado si podía venir o dar cuña y hablarte. Él me dijo, no. Me explicó lo mismo que vimos en la nota, que él pasó una infancia sola. Yo creo que en esa época, la verdad, todos pasamos. O sea, mis papás trabajaban todo el día. Uno se crió con alguien que ayudaba en la casa. Básicamente llegaban en la noche cuando uno se estaba acostando. Y bueno, la herida del abandono la tenemos, yo creo que el 80, por no decir el 95% de los seres humanos. Atribuirle a esta condición de lo gay o la salida del closet todo el tema de infancia o de... Pero imprimo No, en ese tiempo era muy fuerte la condición de ser gay. Yo creo que la se ha hablado gente del se sentía angelito. con mucha vergüenza. Yo creo que acá hay un elemento que estamos pasando por alto. ¿Cuál? Y es lo árabe. En esa época, en la comunidad árabe, yo creo que es mucho mayor el riesgo de la pega puede haber estado en el canal del angelito. Pero la vergüenza social. es la comunidad árabe. Claro. Puede ser, ¿eh? Mucho más fuerte que lo otro. Puede ser. Ahora, la pregunta siempre es, ¿por qué? Porque esta es una entrevista que él da para hablar de otra cosa, como por ejemplo del escándalo de las entradas de Francia 98, que yo de verdad lo lamento, no quiero faltarle el respeto, pero es lo único que yo, que tengo 52 años, recuerdo de él. O sea, me acuerdo que cubría mundiales, qué sé yo, pero me acuerdo perfecto de la reventa de entradas de Francia 98, porque además es una de las canciones más bonitas de algún mundial. ¿Qué canción? La canción de Ricky Martin. Ale, ale, gol, gol, gol. Es Ale. Ya, pero Fran, perdón, pero si nosotros analizamos la personalidad de Neme, imagínate cómo es Neme, el tema de la probidad, el tema de emplazar al político, el tema de emplazar a cualquier candidato o presidente incluso. Te encontrás con un padre involucrado y condenado por un delito de cohecho. Sí, pero eso es la MUNI. O sea, Y probablemente probablemente... está bien, No, pero y conociendo a Neme, claro. Déjeme ponerle un Claro. poquito más de pelo a la sopa. No hace mucho tiempo el papá de José Antonio se encontró con Harold May Nichols Y se agarraron a cornete. y se agarraron a ¿Verdad? combo. ¿Verdad? Porque en el fondo, y como vemos en esta entrevista que da, él acusa a Harold May Nichols de sabiarlo. sindicarlo a él como el que revendía las entradas, porque Pato Oñate dice que la mayoría de los... Estamos hablando de la época de Pato Oñate en el Mundial, de otra. Estamos hablando primero de cuando íbamos al Mundial. Era muy buena esa. De los sasá, del sopa de caracol, de todo aquello. Entonces ahí Pato Oñate dice, todos sabíamos que había alguien revendiendo entradas, pero nadie se atrevía a decir quién era. Sí, pero fueron 9 entradas. ¿Ah? Yo, pucha. Ay, pero ya. Tú que eres bíblico, ahora me vas a decir que el que pecado no es tanto porque No, no multiplicó todos los pero panes. cuando uno escucha Multiplicar la las entradas también está dentro de la religión. No, pero quiero poner... Compra estas entradas. Creámosle el relato. Compra estas entradas para un amigo notario. El amigo notario... Ya eso es raro, tener un amigo notario. Es raro. No, ya, le dice, oye, ¿sabes qué? No voy a poder ir al Mundial porque estoy postulando un cargo no sé cuánto. Perfecto. Voy a ser ministro ahora. 9 entradas. ¿Qué hacéis con las entradas, weón? Yo la habría revendido. Pero ¿Pero él las había comprado? Él las compró, fue a la ¿Y las revendió? federación, se inscribió en un listado y las compró para su amigo.
compró las entradas 9 entradas, no en son la tanto. Yo NFP pensé que para eran su mucho amigo. más. 9 Mira. entradas. No estoy puta, no ¿Sabes quiero entonces cuál es el decirte, delito? viejo, pero Te doy el punto, pero la Pancha dice, yo la habría revendido. Yo creo que también, po. Yo también, yo creo que también. todos la habríamos revendido. Yo también. Pero A mí no me clava el notario con las 9 entradas ni cagando. Ni cagando, porque además, señor, además es muy Se va, probable no se va. que el notario se lo fuera a cagar. Además, ¿cuánto esa- costaba cada entrada? además en esa plata a mí me ganaba un Marco, billete. pongamos sí el punto de que él era un periodista de la señal oficial del Mundial. Lógico, O sí, sea, sí es. Roberto Cox, que en este momento es el Swarovski del canal. Sí, la joyita. el diamante, la joyita La del joyita, canal. la Sale una nota. No ¿no? lo queremos ver revendiendo entrada a Roberto. No, Porque se da una responsabilidad al menos pública que es Ética, distinta. Claro. Un tema ético, no Ya, un tema tema legal. ético. Ya, el Vasco va a contar un delito que cometió él. no. Siendo ejecutivo de un canal. No. Otro detalle. Te regalan 2 entradas. Eres periodista, Sergio Maragolí Triviño, con 30 años de trayectoria, te regalan 3 perfecto. entradas. ¿Ya? ¿Qué así, weón? ¿Se la regaláis al weón de O sea, República es de que Salvador? de verdad. si te la regalan, No, pero sí, párate. no, si no te las sabe. regalan y si las compráis. Las vende. Las las vendo. vende. Obvio. pero es que- Vasco lo que Mulián, dice la- ¿cuántas veces te lo he que dice la- llamado para ofrecerte mi asiento en el estadio y no he vendido la entrada? Gratis. Muchas veces. Nunca. Yo cuando no voy al estadio nunca vendo la entrada, Pues- cosa que se podría hacer porque además el asiento es mío. La entrada se cede. Bueno, en realidad las entradas tampoco cuestan los $1.000. ¿Están de acuerdo Sí, que po. yo encuentro Sí. que en esa época Canal 13... O sea, perdóname, pero está al frente de alguien que ha hecho cosas mucho peores. Ahora, Sí, ¿quién, bueno. Es verdad. quién le pegó a quién realmente? ¿Se agarraron a combo con médicos? parece. Casi. ¿Y él lo dejó con el disfraz de oso panda? Porque he visto que tiene como los ojitos de oso panda. No, pues eso es de siempre. Ah, No, El esas son las paisano, ojeras de paisano. paisano. Les quiero decir una cosa a la vuelta. No sé si quieren que lo haga ahora o lo hago a la vuelta de la pausa comercial. Ok. A mi hijo José Antonio me mandó este mensaje hoy día en la mañana, que es un mensaje que le envió su hermano. Por supuesto, yo le pregunté a José Antonio si yo podía leer este mensaje o solo comentarlo y él me autorizó a leerlo. Hola José, te escribo porque siento que las declaraciones de mi papá se están agrandando un poco y son profundamente desafortunadas. Quiero que sepas que ninguno de nosotros, ni yo ni mis hermanas, estamos de acuerdo con usar tu nombre para este tipo de cosas. Nosotros no somos públicos y jamás hablaríamos de ti porque nos parece que es exponerte. Yo creo que mi papá es un hombre que está profundamente equivocado en la vida y en su rol. Espero algún día puedas disculparle, pero yo aprendí a tenerle pena, porque lamentablemente es un hombre con muchas carencias. Me da mucha vergüenza que te veas expuesto por este tipo de cosas. Me parece poco elegante y fuera de lugar. Yo hablé seriamente con él para que deje de hacer este tipo de cosas, pero lamentablemente no sé si me haga caso. Solo espero que no nos metas en el mismo saco. Nosotros no somos iguales y jamás lo expondríamos. Mi mamá también está muy desilusionada y está muy avergonzada por todo esto. Por favor, tampoco la agarres con ella. De verdad lo lamento mucho. Un abrazo. Chúngale. Súper I rest penoso. my case. Triste. Así que bueno, tal vez no sea lo que piensa José Antonio, pero sí es lo que piensan sus hermanos, que se desligan Cuadran. completamente de Sí, esta pero en el momento, situación. pucha, es delicado lo que voy a decir, pero yo creo que es lo más honesto, en el momento que te deja expresar las palabras de su hermana, hay algo de emoción de él, ¿no? Es que yo Probablemente. encuentro eso. Lo más feo es que el papá, él ya no es famoso, él ya pasó. Entonces, si lo invitan a hacer una entrevista, lógicamente que lo primero que le van a preguntar es sobre su hijo, porque es el gancho de él. Bueno, yo lamento mucho que se esté enterando el señor Antonio Nemé por mí, de que ese es el mensaje que uno de sus hijos le mandó a José Antonio. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso les quiero decir algo que sí puede llegar o está llegando a tribunales de nuevo. Daniel Aránguiz y Luis Mateucci otra vez se ven las caras y en esta oportunidad Daniel Aránguiz no está jugando, está hablando muy en serio de recurrir a acciones legales contra Luis Mateucci. Pausa, a la vuelta le contamos por qué.